Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el libro La planificación educativa, los perfiles y las configuraciones. Para comenzar, el libro nos habla sobre que planificar no es nada más organizar las actividades del día, sino en comprender el contexto social, el aprendizaje y las necesidades de los estudiantes. La primera parte nos habla sobre las ideas esenciales de lo que es el aprendizaje. Nos dice 3 teorías que sería el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Y ese tipo de teorías cómo influyen en la manera en la que un maestro planifica. También nos habla sobre los desafíos a los que se enfrentan actualmente los docentes, que sería formar estudiantes que sean capaces de pensar, de resolver problemas y de aprender de manera significativa, y sobre todo que desarrollen un pensamiento crítico a pesar de los impedimentos que se tienen en la actualidad, y sobre todo cómo implementar las tecnologías. La segunda parte del libro ya profundiza un poco más en lo que es la configuración de prácticas de planificación, porque se analizan distintos niveles que vendrían siendo los planes y los proyectos que tienen las instituciones y ya la aplicación que tienen esas planeaciones en el aula. Después nos propone un currículum y lo que realmente está pasando en la interacción diaria con los maestros. Se presentan también los modelos de planificación, que serían básicamente los proyectos de trabajo, el enfoque en las competencias, la planificación basada en el currículum y las distintas formas de organizar los contenidos. Y sobre todo destaca que la planeación no es un proceso que pueda ser rígido, sino que tiene que tener la flexibilidad para adaptarse a los diferentes contextos, para que el maestro pueda tomar decisiones pedagógicas que generen aprendizajes más profundos en sus alumnos. La tercera parte se llama Horizontes Posibles, donde el libro aborda temas que son ya un poco más adaptadas a lo que es la actualidad, que vendría siendo lo de la nueva escuela mexicana, ya que nos habla mucho sobre la inclusión, la convivencia escolar y el uso de las tecnologías. Habla más que nada que debemos de reconocer que las escuelas ahorita presentan retos muy complejos, como atender lo que es la diversidad. Es lo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar, el que todas las actividades fomenten los ambientes respetuosos, y también aprovechar mucho lo que viene siendo las tecnologías y la innovación, ya que es algo que está muy actual, y como realmente el propósito de la educación es formar ciudadanos que se integren en sociedad, y lo que ahorita en la sociedad es la tecnología, la inteligencia artificial y todo eso. Entonces tenemos que crear un pensamiento crítico para que sepan utilizar esas tecnologías, no verlo como un enemigo. Aquí la planificación se nos presenta un poco más como una clave para construir escuelas que sean más abiertas, que fomenten la democracia y que sean un poco más innovadoras, para que los alumnos desde pequeños desarrollen esta habilidad de innovar. Creo que algo muy importante que destaca este libro es que la planeación no es nada más ir y organizar una clase o preparar las actividades que se van a poner, sino conocer más allá, saber cuál es el contexto de los estudiantes, quiénes son, por qué están ahí, con qué propósito, cuál es su meta, cuál es su contexto social, el contexto en el que se encuentra la institución también en la que estamos trabajando, cómo aprenden los alumnos, qué necesidades traen, y cómo lograr que la planeación los adapte al mundo actual, que es muy cambiante. También algo que me llamó mucho la atención sobre el libro es el tema de las TICs o las tecnologías y la innovación, que básicamente como docentes lo vemos como un impedimento o como algo que se debe de quitar, ya que les está quitando este pensamiento crítico a los alumnos, cuando realmente como docentes es algo que podemos aprovechar y utilizar mucho a nuestro favor. Y también utilizar esas herramientas sin perder el sentido pedagógico, ya que ahorita en la actualidad la información está en todas partes, y eso nos beneficia muchísimo como docentes. Simplemente hay que saber cómo orientar a los alumnos para que tengan un uso correcto de estas tecnologías, y sobre todo que sepan tener este pensamiento crítico digital, que sepan qué sí
y que no les ayuda en su aprendizaje, y esto nos ayuda a crear estudiantes más autodidactas, que indaguen por su propia cuenta, ya que ya como maestros ya no somos nada más un transmisor de conocimientos y ellos receptores, sino que ellos ya son parte de su propio aprendizaje, y qué mejor que ellos tengan la información a la mano para que puedan pues sí generar un aprendizaje más significativo, que tengan la información en todos lados, no nada más saliendo de la escuela o saliendo del aula, ya, pues se borra, o nada más en el cuaderno está anotado la información que le dio el maestro, sino que en todos lados está la información y en cualquier momento lo pueden consultar para estar reforzando esta información y este conocimiento que tratamos de implementar como maestros. Sobre todo me llamó la atención y me dejó la sensación de que sí, la planificación y la planeación en el aula es muy importante, ya que nos ayuda a ver qué pasitos vamos a dar para llegar al objetivo, o al objetivo tanto como docentes en el aula como al objetivo institucional, que básicamente pues es formar personas y impartirles conocimientos que sean útiles para su vida diaria. Sin embargo, para que esto se pueda lograr y estos objetivos se puedan lograr, no basta simplemente con organizar ciertas actividades o impartir ciertas cosas en ciertos lapsos de tiempo, sino que debe de ser cambiante también, debe de tener esta flexibilidad, porque la planeación y los conocimientos y los contenidos que impartimos deben de ir cambiando junto con la sociedad. O sea, debemos de, como ya había mencionado, pues tenemos que formar personas y ciudadanos que estén preparados para integrarse a la sociedad. Entonces, como la sociedad está en constante cambio, no podemos tener una planificación ni un currículum que sea estático, porque esas personas no van a estar preparadas para los cambios de la sociedad. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad y saber que la planeación viene de cierta manera, pero que debe de ser adaptable tanto a los alumnos como a las necesidades de la institución, como a las necesidades sociales. Es por eso que me gusta, o sea, me gustó la atención que pone a hacer conciencia de que la educación debe de ser un poco más humanista, nuestra planeación debe de tener un enfoque más humanizado, más inclusivo, ya que pues ahorita es lo principal con el currículum que nos marca la nueva escuela mexicana, es lo que debemos de lograr como docentes. Debemos de tener una educación más flexible, más humanista, más inclusiva, y sobre todo seguir fomentando este pensamiento crítico y tenerlo principalmente nosotros como docentes, tener esa flexibilidad y este pensamiento crítico para organizar estos contenidos y poder impartirlos de la manera correcta para que sea algo útil para nuestros alumnos, no que sean simplemente contenidos o lo que marca la SEP y nada más, sino que hacer cosas que realmente tengan un impacto significativo y aplicable a la vida de nuestros alumnos, que sean adecuados a su contexto, y que el alumno aprenda, participe y se sienta parte de su aprendizaje. Además de que también está muy aterrizado en los retos actuales, como pues lo que ya mencionaba, de la inclusión, la convivencia, el uso responsable de la tecnología, que es algo muy importante que a lo mejor como maestros no tenemos esa conciencia o nosotros mismos esa responsabilidad o ese pensamiento crítico digital. Entonces es importante que también lo tomemos en cuenta para impartirlo a nuestros alumnos. Y sobre todo aterriza mucho, bueno, a nosotros que estamos estudiando como docentes, es un libro muy que ayuda mucho a aterrizar lo que es realmente estar allá afuera, lo que realmente implica ser docente, que pues vendría siendo reflexionar, actualizarse y sobre todo tener esta sensibilidad para planear con una intención, con un propósito, no nada más organizar las actividades y darle estructura a la clase. La estructura de la clase debe de ser con un propósito y con una finalidad, y pues la finalidad es transformar vidas.